Buenos días, jovencitos. Como vimos en la clase anterior, parece que la razón humana estuviera condenada a ser asaltada permanentemente por preguntas que por su naturaleza suelen ser inevitables y a la vez irresolubles. Y vimos también que justamente una de esas preguntas es la pregunta acerca de Dios. Y esta pregunta, la pregunta por Dios, es una pregunta que es a la vez inevitable y que no tiene respuesta. Así pues que es un hecho innegable que la pregunta por Dios es una realidad que afecta a todas las personas por igual y que la religión es un hecho recurrente tanto para creyentes como para ateos. Incluso podríamos afirmar que los ateos hablan más de Dios que los que dicen creer. Karl Marx, por ejemplo, que es el típico ateo, o al menos el ateo más emblemático, es el que más ha escrito acerca de Dios. Sus libros y sus escritos están llenos de citas acerca de Dios y la religión. Así que, después de todas estas consideraciones previas, vamos a plantear una pregunta que es fundamental para la clase de hoy. Y la pregunta es esta: ¿es el hombre una criatura de Dios o es Dios un concepto creado e inventado por el hombre? Antes que nada, quiero dejar claro que mi intención no es que los ateos crean, ni mucho menos que los creyentes pierdan su fe. Esta reflexión es ante todo una invitación a desinstalarnos, a ser capaz de salirnos de nuestros prejuicios, de ir al encuentro del argumento del otro, a permitir que nuestras creencias sean confrontadas. Es una invitación a romper todo prejuicio, a quitarnos de encima aquellas frases que ponemos a veces en las puertas y en nuestra mente como "no insista, soy católico", o esas otras frases tan contundentes y cortantes como "a mí no me hablen de religión, que soy ateo". Simplemente es una invitación a bajar las manos, a dejarnos interpelar y permitir que la razón, en una búsqueda sincera, pueda encontrar la verdad. Cualquiera pensaría que por lógica y por mayoría, la primera reflexión debería estar dirigida hacia aquellos argumentos de quienes creen, pero no. Me gustaría empezar primero por los ateos y que sean sus teorías y sus argumentos los que interpelen a los que dicen creer. Y quiero empezar con el primero de una serie de pensadores que pertenecieron a una época que se caracterizó por su fuerte crítica a la religión. Crítica esta que condujo el pensamiento moderno al pensamiento contemporáneo. En esta época podemos encontrar filósofos y pensadores como Karl Marx, Darwin, Nietzsche, Freud, entre otros. Pero el precursor de esta corriente de pensamiento fue sin lugar a dudas Ludwig Feuerbach. Feuerbach nació en Alemania en 1804 y es considerado el padre del ateísmo moderno o del ateísmo humanista. Para Feuerbach, la religión es el reflejo de la esencia humana en sí misma. En la concepción de Feuerbach, Dios no es más que la proyección de las sensaciones e ideas más sublimes del hombre. Según esto, no es Dios quien ha creado al hombre, sino que es el hombre quien ha creado a su imagen, a su semejanza y sobre todo a su anhelo más grande, a ese Dios. A esta proyección, es decir, a esta actitud de poner fuera de sí lo que le pertenece al hombre por naturaleza, Feuerbach lo llama alienación. Y alienación es una palabra que en su uso más recurrente es alienígena. Y decimos de alienígenas como alguien que es extraño, que es de afuera. Y la alienación es aquella actitud por la cual el hombre
pone fuera de sí lo que le pertenece. Es una forma de enajenación. Enajenar es darle a otro lo que es mío. Y en este sentido, Dios no es más que el recipiente o el depositario de todo lo que le pertenece al hombre por naturaleza. Es decir, que el hombre lo que hace es coger lo que le es propio, por decir algo, el sentimiento de amor, y como el hombre sabe que puede amar, pero desearía amar en grado sumo o amar de forma perfecta y se siente incapaz de dar esa clase de amor, maximiza ese deseo de amor y se lo pone a Dios como el sumo amoroso o como el amor mismo. El hombre quiere ser generoso, quiere ser bondadoso, pero en su limitación se da cuenta que es mezquino y egoísta, pero coloca ese deseo y ese anhelo de generosidad en ese ser al que llama Dios y lo llama la generosidad en sí. El ser humano quiere hacer proezas, hazañas, grandes conquistas, pero es consciente de su limitación. Así que coloca ese deseo de poder, así como cuando todo niño, cuando era pequeño, quería ser un superhéroe, coloca esa fantasía, ese sueño, esa frustración en ese ser que está fuera de sí y lo llama el Todopoderoso. Como vemos pues, Feuerbach dice categóricamente que toda forma de religión no es más que una forma de enajenación. Para entender esto con un ejemplo, supongamos que una persona muy romántica, cuando se enamora de alguien, comienza a ver en esa persona todo lo que ella sueña. Si es una persona que anhela ser acogida, si es una persona que desea ser rodeada de cariño y de detalles, le atribuye a la otra persona, a aquella persona de la que se enamora, esas cualidades y dice de él: es tan detallista, es tan cariñoso, es tan acogedor, me produce tanta protección, pero realmente esa persona no posee esas cualidades, sino que es el enamorado quien de manera enajenada coloca en el otro lo que el otro no tiene, simplemente obedece a la proyección de mis propios deseos. Por eso cuando se conoce a la persona tal cual es, podríamos decir que hay una especie de ruptura frente a lo que el hombre creía con respecto a esa persona, y es a lo que se le llama decepción. Pues bien, básicamente Feuerbach lo que propone es que el hombre salga de ese encantamiento y que desacralice lo que ha considerado sagrado y que ponga en la categoría terrenal a lo que le ha dado categoría divina, y que ese tal Dios no existe. Y entonces cualquiera diría: ¿qué nos espera? ¿Qué podemos esperar? Y él dice: todos los seres humanos, a nivel individual, hacemos aportes a la humanidad, y que es ese concepto de humanidad el que tiene que venir a reemplazar el concepto de Dios. Y el hombre no debería postrarse más a un ser irreal, que además lo condiciona y lo niega como individuo, sino que debe poner todos sus esfuerzos en engrandecer cada día más aquel colectivo de seres que se llama humanidad, y que todos los hombres deben recordar que Dios no es más que el eco de nuestro grito de dolor.